Para poder entender lo que es el ferrocarril, tenemos que remontarnos a la revolución industrial con la creación de las máquinas a vapor. A partir de este fenómeno que trajo la necesidad de transportar lo que producían las nuevas factorías y en un contexto de nuevos paradigmas, nace el complejo e innovador sistema ferroviario con el invento de la locomotora a vapor. En el caso de Argentina, el primer ferrocarril se inauguró en el 30 de agosto de 1857 con la llegada de La Porteña a las vías del Ferrocarril Oeste, haciendo el primer recorrido desde la estación del Parque, hoy actual Teatro Colón, hasta la estación Floresta. Desde entonces, el desarrollo de la red ferroviaria se aceleró, impulsado por la necesidad de transportar productos agrícolas y ganaderos hacia los puertos. A partir de la locomotora La Porteña, los ferrocarriles argentinos se fueron desarrollando en numerosos emprendimientos, tanto públicos como privados. Y para poder entender su desarrollo, podríamos distinguirlo sabiendo que se divide en tres trochas. La trocha ancha, que mide 1.676 metros, la trocha media de 1,435 m y por último la trocha angosta, midiendo tan solo 1 metro. En los ferrocarriles de trocha ancha podemos destacar el Ferrocarril Oeste, que es el primer ferrocarril nacional. Lo toma la provincia de Buenos Aires, lo desarrolla y lo expande, con una organización eficiente, entrando en competencia con los primeros ferrocarriles ingleses que se empiezan a instalar en esa época. También tenemos la segunda línea, que fue el Ferrocarril Norte de Buenos Aires, iba desde Retiro hasta Belgrano C y después tendía hasta Tigre. Podemos encontrar el Ferrocarril Sud, fundado en 1862, con locomotoras 0 kilómetro traídas de Inglaterra, máquinas espectaculares, potentes de rodado alto para correr con trenes de pasajeros. El Ferrocarril Sarmiento es la continuación del Ferrocarril Oeste, aquel que había partido en 1857 del Teatro Colón, llegando en 1880 a Bragado y desarrollándose hacia la llanura pampeana en esa época. También podemos destacar el Central Argentino, el Ferrocarril Norte de Buenos Aires, la Compañía del Ferrocarril La Campana, el Oeste Santafesino, la línea Rosario a Puerto Belgrano, el Ferrocarril Andino, el Buenos Aires al Pacífico, el Gran Oeste Argentino, la línea de Buenos Aires al puerto de la Ensenada, el Ferrocarril de Bahía Blanca al noroeste y las líneas del Estado en la Patagonia. Luego tenemos la trocha media destacando las siguientes líneas: el Servicio de Entre Ríos, el Ferrocarril Primera Entrerriano, el Central Argentino, el Noroeste Argentino, el Ferrocarril Andino del Este, la línea del Este del Servicio del Estado y el Ferrocarril Central de Buenos Aires, una línea que recorre toda la Mesopotamia y destacando sus conexiones como los ferrobarcos que comunicaban Zárate, provincia de Buenos Aires, con Entre Ríos, quedando conectado desde La Croce hasta Posadas con conexiones internacionales a Paraguay, Uruguay y Brasil. También destacando la represa Salto Grande, Puente Zárate Brazo Largo y el tren Gran Capitán. Por último, tenemos la trocha angosta. Para conformar todos los ferrocarriles de esta trocha, tenemos que destacar el Ferrocarril Central Norte, el Servicio Córdoba a Rosario, la línea Córdoba y Noroeste, el Provincial de Santa Fe, la Compañía General de Buenos Aires, el Ferrocarril Midland a Buenos Aires, el Provincial a Buenos Aires y el Trasandino. A partir de la nacionalización, los trenes quedaron divididos en 5 líneas: el Ferrocarril Roca, el Sarmiento y el San Martín como las líneas de trocha ancha, el Ferrocarril Urquiza para trocha media y el Belgrano para trocha angosta. También podemos destacar que hubo magníficas estaciones construidas por el ferrocarril que hoy en día son destacadas como Patrimonio Histórico Internacional, como la estación de Plaza Constitución, la estación Retiro, Belgrano Norte, Urquiza y Miserere. Por su línea corrieron trenes de todo tipo, transportando la producción a los puertos, llevando pasajeros, transportando carga y también cumpliendo un importante rol social: llevar agua donde había sequía, llevar salud y llevar educación donde antes no había, llevar encomienda, trayendo el telégrafo y así hacer posible la comunicación entre distintos puntos del país. También se instalaron talleres en todos los rincones del país, como el de Tafí Viejo, Laguna Paiva, Junín, San Cristóbal y Escalada. En 20 años, los trenes unían Buenos Aires con el centro, norte y oeste de todo el país, con más de 26.000 kilómetros de vía. Para ese momento, reparando vagones y locomotoras en los talleres, los ferrocarriles comenzarían a ser una industria nacional.
Pocos años más tarde, la empresa sumaba nuevos ramales para llegar a Buenos Aires, Santiago del Estero y Tucumán. Para los años 1940 y 1950 ya había 52.000 kilómetros de vías activos. El tren fomentaba las economías regionales y la industria. Gracias a esto se lograron tarifas reducidas, ligar a las regiones entre sí y se avanza en la economía regional, siendo una de las redes más extensas del mundo, junto a sus industrias básicas y realizaciones tecnológicas únicas en locomotoras y vagones. Nosotros, desde el Museo Nacional Ferroviario, nos comprometemos a velar por el resguardo patrimonial y su puesta en valor, donde te contaremos toda la historia del ferrocarril. Te invitamos a visitarnos para conocerla.